Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Esta es la ocasión 273 que los seres humanos se aventuran hacia el vacío del espacio para apoyar el ensamblaje, mantenimiento y mejoras de la Estación Espacial Internacional. 2 astronautas de la NASA tuvieron la mejor vista desde su trabajo durante la primera caminata espacial del año 2025. El jueves 16 de enero del 2025, los astronautas de la NASA Nick Hawk y Suni Williams salieron para dar la caminata de sus vidas, una caminata espacial. El dúo flotó fuera de la estación hacia el vacío del espacio y trabajaron juntos para reemplazar el ensamblaje del eje compositivo que ayuda a asegurar el control de la orientación de la estación. Instalaron parches para cubrir áreas dañadas de los filtros de luz de un telescopio de rayos X llamado NICER o el explorador de composición interior de estrellas de neutrones y reemplazar un dispositivo reflector usado para datos de navegación en uno de los adaptadores de acoplamiento internacionales. Adicionalmente, el par trabajó para revisar las áreas de acceso y las herramientas conectoras que serán usadas en el futuro en trabajos de mantenimiento en el espectrómetro magnético alfa. Esta fue la 4ª caminata espacial para Hawk y la 8ª para Williams. ¿Te quedaste con ganas de más paisajes fuera de este mundo durante una caminata espacial? Conéctate para ver más mientras 2 astronautas de la NASA se aventuran fuera de la escotilla de la Estación Espacial una vez más. El jueves 23 de enero del 2025, Suni Williams y Butch Wilmore removerán un ensamblaje de antena agrupada de radiofrecuencia del entramado de la estación y recogerán muestras del exterior de la estación espacial, enfocándose en los sitios cercanos a las ventilas del sistema de soporte de vida para examinar si la nave espacial libera microorganismos, cuántos y qué tan lejos pueden viajar. Esta investigación puede ayudar a determinar si se necesita hacer cambios en las naves espaciales tripuladas, incluyendo a los trajes espaciales usados para explorar distintos destinos donde podría existir la vida actualmente o en el pasado, y para limitar el esparcimiento de la contaminación humana. Wilmore y Williams también tienen programado preparar una junta de codo de repuesto para el brazo robótico Canadarm2 en el caso de que sea necesario para un reemplazo. Recuerda que puedes unirte a las transmisiones en vivo de estos eventos en NASA Plus. Múltiples fuegos destructivos tuvieron lugar en las colinas de Los Ángeles, California, a principios de enero del 2025. Varios incendios forestales avivados por un entorno seco y vientos que alcanzaron más de 160 kilómetros por hora destruyeron miles de estructuras e hicieron que los oficiales liberaran órdenes de evacuación para miles de personas en muchas partes de la región. Los poderosos vientos de Santa Ana y la falta de lluvia crearon las condiciones críticas climáticas de incendios forestales en el sur de California, de acuerdo con el Servicio Nacional del Clima. Aunque los vientos son típicos en esta época del año, la falta de lluvia contribuyó al peligroso clima propicio para el fuego. Mientras la frecuencia y la severidad de los incendios forestales aumenta en todo el mundo, los expertos necesitan modelos confiables de susceptibilidad al fuego para proteger la seguridad pública y apoyar a los planes de recursos naturales y de manejo de riesgos. Los investigadores demostraron que los datos del instrumento EcoStress de la Estación Espacial han jugado un papel significativo en las habilidades que tienen los algoritmos de aprendizaje para predecir incendios forestales. EcoStress vigila la eficiencia del uso del agua y otras dinámicas de plantas y agua en la Tierra. Los investigadores reportaron que la eficiencia del uso del agua emergió constantemente como el factor más importante para predecir incendios forestales, junto con el estrés de evaporación que impacta la humedad de las plantas. Esto fue Espacio a Tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la Estación Espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Butch. Happy birthday to you. Ready more with peanut butter honey cake. Wow.